En esta pregunta se nos dice, pastor, ¿qué quiere decir Hebreos 10:26, donde dice que ya no hay perdón por los pecados al que peca después de haber conocido la verdad? ¿Será que ya el que peca no puede más ser perdonado? Muy bien, vamos a ir directamente al pasaje de Hebreos capítulo 10 y versículo 26, donde esta hermana nos envió la pregunta: ¿qué pasa cuando uno peca después de que ya se ha bautizado o ha conocido la verdad del Señor? El versículo dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Noten que el versículo 26 dice: si pecáramos voluntariamente. Esto no es solamente a sabiendas, sino tomando la decisión voluntariamente, por nuestra propia decisión, de ir en contra del conocimiento de la verdad que ya tenemos. Y el pasaje dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de quemar o devorar a los adversarios. A primera lectura, verdaderamente, este pasaje podría dar a entender que sí, efectivamente, después de haber conocido la verdad, si escogemos apartarnos del camino del Señor y pecamos voluntariamente en contra de la voluntad de Dios, ya el sacrificio de Cristo por nuestros pecados no nos cubre. Recuerden que todo pasaje debe ser entendido dentro de su contexto. En primer lugar, debemos establecer que todo pecado puede ser perdonado si lo confesamos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7 al 9 nos dice así: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente en este pasaje dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad por la sangre de Jesucristo su Hijo. Pero luego dice: si decimos que no hemos pecado, o sea, si negamos el hecho de que hemos pecado, ya el Señor no puede perdonarnos porque no hay reconocimiento. Es más, ni siquiera habremos de pedir perdón por nuestros pecados. Nos engañamos a nosotros mismos, dice aquí, y su palabra no está en nosotros. Así que, volviendo ahora al texto de Hebreos capítulo 10, leamos un poquito el contexto de lo que nos viene hablando. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es después de haber aceptado al Señor Jesucristo como el sacrificio, la paga por nuestros pecados. Dice el versículo que sigue: si el que viola la ley de Moisés, versículo 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, versículo 29,
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que el contexto nos explica lo que significa pecar voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad. Y noten cuán grave es este pecado. Dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si yo conozco la verdad, que es Cristo, Él es la verdad, si conozco el camino de salvación, entonces tengo por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado y hago afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cómo entonces podré ser perdonado? ¿Cómo la sangre de Cristo me puede cubrir de mi pecado cuando yo pisoteo al Hijo de Dios y tengo por inmunda esa sangre del pacto con la cual fui santificado? En otras palabras, está hablando del pecado, de rechazo completo, de una persona que se vuelve atrás del camino del Señor, que reniega de Cristo, reniega de su verdad, reniega aún de la salvación porque hace afrenta al Espíritu de gracia y pisotea al Hijo de Dios. ¿Puede suceder semejante cosa? Hay personas que piensan que si yo fui salvo una vez, pues ya estoy para siempre salvo, que no puedo caer de la gracia, que no importa lo que yo haga, pues de todos modos ya el Señor me salvó y ya seguiré salvo sin importar mi estilo de vida o cómo yo me comporte. Sin embargo, este pasaje claramente nos dice que se puede perder el sacrificio expiatorio de Cristo cuando nosotros mismos escogemos tener por inmunda esa sangre del pacto, pisotear al Hijo de Dios, hacer afrenta al Espíritu de gracia que nos llama al arrepentimiento. Este pecado es el pecado de rebelión, es el pecado de apostasía. Y amigos, porque Dios respeta la decisión de cada individuo, porque Dios no fuerza a nadie y porque Él respeta el libre albedrío de las criaturas que Él ha creado, aún después de haber escogido yo a Cristo y haber sido santificado, dice aquí, con la sangre preciosa de Cristo, puedo escoger rechazarlo, puedo escoger apartarme de Él, puedo simplemente darle la espalda y decir, ya no quiero saber nada del Señor, no quiero saber nada de su salvación, ni de su sangre, ni de su sacrificio. Aquí está hablando de ese pecado, del pecado de apostasía, el pecado de rebelión abierta contra Dios. Y efectivamente sí se puede caer de la gracia. El apóstol San Pedro nos explica en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno. Sí, mis amigos, aún una persona que fue librado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelve atrás, se vuelve al mundo y se vuelve a enredar otra vez en toda esa inmundicia. Dice que su postrer estado, o sea, el estado después de haber conocido y volverse atrás, es peor que cuando nunca hubo conocido. Porque por lo menos el que no conoce el camino del Señor, está la esperanza que cuando conozca a Cristo, le acepte, se arrepienta y sea salvo. Pero ¿y aquel que ya lo ha conocido y no quiere saber nada de él? Qué difícil es trabajar por aquel que está rebelde contra Dios. Ese es el pecado del cual está hablando Hebreos capítulo 10 y versículo 26. El pecado de rechazar a Cristo. Y obviamente el que rechaza a Cristo no tiene vida eterna. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, mi amigo. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si aún después de haberle conocido, te vuelves atrás y lo rechazas y no tienes ya a Cristo, no tienes vida eterna. Si alguno que me está escuchando ha cometido esa falta, ese error, ese pecado de apartarse del camino del Señor, de ir de vuelta al mundo después de haber conocido a Él, esta es la oportunidad. Cuando Él todavía te llama, no hagas afrenta contra el Espíritu Santo. Regresa a Él cuando todavía hay oportunidad de salvación, antes que tu corazón se endurezca y ya no quieras saber nada más de Cristo. Bien, espero que esto haya respondido a la inquietud de nuestra hermanita con su pregunta de Hebreos 10, 26.